Muchas veces, muchísimos médicos, nutricionistas y demás, como he dicho antes, echan la culpa muchas veces a las grasas saturadas de lo que es la acumulación de grasas en adipocitos a través de los triglicéridos. ¿Qué es lo que ocurre? Las nuevas investigaciones nos están diciendo que eso tiene importancia, pero no es tan importante como la concentración de insulina que tenemos en sangre. La concentración de insulina en sangre, ¿cómo nos viene dado? Como he dicho antes, por el valor glicémico de los hidratos de carbono que nosotros tomamos. Si nosotros tenemos un valor de insulina grande, ¿qué es lo que ocurre? Activamos lo que es la LPL, que es la lipoproteína lipasa. Esta proteína, ¿qué es lo que hace? Esta proteína, cuando nosotros tenemos un adipocito y tenemos un triglicérido, ¿vale? Los triglicéridos se han formado o bien a través de los hidratos de carbono o bien a través de las grasas. Y entonces se ha disparado la insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina? Directamente deriva la glucosa, se crean esos adipocitos, esos triglicéridos, perdón, y esos triglicéridos pasan a los adipocitos. Como son muy grandes, los triglicéridos están formados por una molécula de glicerol más 3 de ácidos grasos. No pueden pasar dentro de lo que es el adipocito, no pueden pasar a través de la membrana. Esta enzima, ¿qué es lo que hace? Parte, por un lado, el glicerol, por otro lado, los ácidos grasos, y ya sí que pasan al interior del adipocito. Y ahí dentro vuelven a juntarse y lo hinchan. Entonces, tenemos que la insulina, cuando se dispara, activa la LPL. La LPL directamente, la insulina, ¿qué es lo que hace? Quita las grasas, la glucosa de lo que es el torrente sanguíneo, nos lo lleva a la zona de los adipocitos, ahí se crean los triglicéridos, como no pueden pasar del interior del adipocito, llega a esta señora y directamente nos lo parte, pum, pasa dentro y dentro ya se forma. Y ahí se queda almacenado, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que esta otra, la HSL, los rompe en el interior del adipocito y los saca al torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Esta HSL, digamos, es la antagonista de la LPL. Esta solo se activa con valores bajos de insulina. Si nosotros tenemos la insulina alta, esta no va a funcionar. ¿Qué significa? Que con valores altos de insulina, aunque hagamos ejercicio, no vamos a quemar casi grasas. Típica cosa que me llega a mí, que me ha llegado muchísima gente. Programo una sesión de pérdida de grasa para un cliente. Me llega esta persona y dice, ¡buah! Me he tomado un par de chocolatinas para venir aquí para aguantar la clase. ¿Estamos cagados? Ya se ha jodido. Ya esa clase no vale para perder grasa. Servirá para otra cosa. Para ponernos en forma. Para hacer cualquier otra cosa. Pero ya hemos disparado los niveles de insulina. ¿Qué es lo que ocurre? Esa persona tiene energía. Esa persona no se me va a desmayar. Va a hacer la clase. Pero el objetivo que tenía, que era pérdida de grasa, no lo va a conseguir por esto. Porque no, esta se ha disparado y me ha inutilizado la HSL. Entonces, si nosotros queremos perder grasa, directamente tenemos que procurar tener unos bajos niveles de insulina. No estoy entrando en niveles en personas que tengan algún tipo de patología como la diabetes, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la diabetes hay que tratar a esas personas de diferente manera. Estoy entrando en personas, digamos, normales, ¿vale? En personas que, pues bueno, tienen su alimentación normal, pero en un momento determinado quieren perder grasa. Si nosotros no conseguimos tener la insulina baja, no vamos a perder grasa. Problemas o cosas que yo me encuentro, ¿no? Gente que toma hidratos de carbono de índice glucémico bajo y no toma nada de índice glucémico alto y no toma nada de grasas y hace ejercicio para aburrir. Pero o sea, yo les he visto
2 y 3 horas en un gimnasio y venga una clase de aeróbic, 1 hora en la cinta, pesas y tal. Está en forma, pero no pierde grasa. O sea, esa persona, genial, está en forma, a nivel cardiorrespiratorio mejora estupendamente porque hace ejercicio, a nivel muscular tiene una musculatura muy buena, pero no pierde grasa. ¿Por qué? Por culpa de esta señora. Son las nuevas investigaciones, no es por culpa de las grasas saturadas, ¿vale? Las grasas saturadas no nos provocan este tema. ¿Cuál es el gran problema? Detrás de los hidratos de carbono hay una industria tremenda. ¿Quién tiene narices a decirle a la Coca-Cola que su producto es malo para la salud? ¿Quién se atreve a decirle al sector del azúcar, decirle que es malo para la salud? No hay narices. ¿Vale? Entonces, ahí es donde está la línea en la que uno debe de coger y decir, bueno, pues o hay una creencia o a lo mejor nos tenemos que desviar y empezar a trabajar en otro sector, aunque todo lo demás nos estén diciendo lo contrario. ¿Vale? Bien, bueno, aquí. ¿Por qué comer 5 veces al día? Ya voy a empezar a meterme un poquito en qué podemos hacer, ¿vale? Normalmente, ¿qué solemos hacer? Un desayuno, un cafetito, luego me voy a trabajar, a la hora de la comida cojo y como por lo que tenga que comer, no llega toda la tarde, me tiro toda la tarde sin hacer nada y luego ceno. Y ceno mucho, porque lógicamente llevo toda la tarde sin comer nada. Y es la peor de las comidas. Bien, ¿por qué comer 5 veces al día? ¿Vale? La primera, intentar no crear reservas. ¿Qué significa? Que si yo como 3 veces al día, lo que va a ocurrir es que el cuerpo, tú le estás enseñando a que si yo me levanto a las 8 de la mañana, me tomo un cafetito, que no es nada, o un cafetito con nada, desde las 8 hasta las 3 o 2, ¿vale? Que como, ahí ha pasado cerca de 6-7 horas, 6 horas. Entonces el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Si me vas a tener 6 horas sin comer, todo lo que tú me estés dando, yo lo voy a meter a reservas. ¿Por qué? Porque es que voy a estar 6 horas sin comer. Y lo mismo cuando a las 2 comemos y ya no tomamos nada hasta la hora de la cena, hasta las 10 de la noche. Ahí hay reservas. Entonces, ¿qué es lo que le estamos enseñando al cuerpo? A que todo lo que comamos va a reservas. Si comemos 5 veces al día, ¿qué ocurre? Que si nosotros no dejamos de pasar más de 2 o 3 horas sin comer algo, le estamos enseñando al cuerpo a que tiene siempre sustento, siempre puede tirar de lo que tiene en el estómago, con lo cual esa comida no irá a reservas. Teniendo en cuenta también lo que he dicho antes, hidratos de carbono, insulina baja. ¿Vale? Otra cosita, cuando nosotros estamos haciendo la digestión, nuestro metabolismo se acelera. O sea, después de una comida abundante, ¿a quién no le ha pasado que es que no hay manera de llevarse? ¿Por qué? Porque es que todo nuestro metabolismo se ha ido al estómago, se ha ido al intestino. Toda nuestra circulación de la sangre está ahí obteniendo alimentos de la comida que hemos obtenido. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la digestión nosotros aumentamos el metabolismo. Es importante, porque habéis visto que en la anterior gráfica que ponía que el 65% del metabolismo basal es, el 65% corresponde al metabolismo basal. Significa que si nosotros ese 65% comiendo 5 veces al día lo aumentamos solamente cambiando esos hábitos. ¿Vale? No hace falta entrar todavía, fijaros, en temas de dietas. Solamente cambiando esto, nosotros ya estamos afectando en ese 65%. Es importante, ¿vale? Con cambiar solamente estos hábitos. Luego, ¿qué es lo que también evitamos? Comer compulsivamente. Indudablemente, cuando ha pasado tantas horas, y no quiero decir a aquellas personas que a la hora de comer, por culpa del trabajo, se toman un par de sándwiches. Cuando llegan a la cena, se da de cabeza a la nevera. La gente cuando llega a casa va de cabeza a la nevera. ¿Qué es lo que ocurrimos? Comemos compulsivamente. Y entonces, ¿os acordáis cuando he hablado de la leptina? La leptina, que es el péptido que nos regula
y nos dice que ya estamos saciados, tiene un proceso. Tarda en llegar al hipotálamo y decirle, que ya estoy saciado. No, comemos. Y muchas veces comemos de más, ¿vale? Luego, tendremos más energía durante todo el día. Pero no nos Sí. pregunta, Óscar, yo qué sé, es primera curiosidad, ¿de ahí el vínculo que corre de que comas más despacio para que le dé Pero eso es, tiempo? el comer más despacio es para que mastiques. La digestión tiene un proceso, y entonces el primer proceso que hay es en la boca. Cuando nosotros comemos y comemos rápido, para adentro. Hay que masticar. Va en ese sentido. Cuando los médicos te dicen tienes que comer despacio es porque tenemos que masticar. ¿Por qué? Porque el primer proceso de la digestión empieza en la boca. Si nosotros tragamos y engullimos como los pavos, cuando llega al estómago tenemos una bola. Esa bola no se digiere bien. Pasa por todo el proceso y muchas veces no obtenemos toda la energía de esos alimentos. Entonces, en ese sentido va. Sí, pero lo que decía ella también. Pero también le das tiempo al cerebro a decir. Claro. Y exactamente. Que a mí también me pasa, estás comiendo y mientras comes estás bien. Cuando comes Exactamente. media vez porque he comido de más. O sea, ahora me siento lleno, que no me sentía cuando comía. En ese Mientras estaba comiendo digo, vale, a lo mejor es por eso, de comer más despacio, te llega a activar un poco y te vale a ver por En los dos sentidos, exactamente. Sí. Y bien, y evitaremos esto. Los picos de insulina. ¿Vale? Que ya le he hablado de ello. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar, digamos, porque claro, ahora llegas aquí después de toda la charla que os he contado, y digo, bueno, pues ahora ¿qué hago? ¿No? ¿Qué factores tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar qué es lo que debo comer? ¿Cuáles son mis necesidades diarias calóricas? ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Como he dicho antes, la edad, ¿vale? ¿Por qué? Por el tema de los procesos hormonales. Tengo que tener en cuenta el peso que tengo, ¿vale? Tengo que tener en cuenta la genética, que es lo que hablábamos antes de a cuál de los tres grupos pertenezco. Tengo que tener en cuenta mi composición corporal, ¿vale? La composición corporal, ¿qué significa? ¿Cuánto porcentaje de grasa tengo? ¿Cuánta cantidad de masa magra tengo? Y cuánto agua tengo en el cuerpo. La actividad diaria, lógicamente, una persona que está 8 horas sentada en una oficina no es lo mismo que un albañil. O sea, el gasto calórico que tiene un albañil es mucho más alto. Y luego también el ejercicio físico que tenemos. ¿Vale? A la hora de desarrollar una estrategia nutricional, una dieta, ¿vale? Primero, tenemos que seleccionar los objetivos, ¿vale? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Mi objetivo es perder grasa? ¿Mi objetivo es correr una maratón? ¿Mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Es importante saber. ¿Para qué? Para cuantificar la cantidad de calorías que yo voy a necesitar. Los somatotipos, sigo insistiendo, es muy importante, luego veréis por qué, ¿vale? No puedo diseñar la misma estrategia nutricional a una persona que pese una cosa y otro que pese exactamente igual cuando una persona tiene tendencia a engordar y la otra no tiene tendencia a engordar. Tengo que tenerlo muy en cuenta. Las limitaciones que luego tengo, los hábitos incorrectos. Saber si fuma, bebe, todo eso afecta, ¿vale? A la dieta. Tengo que tenerlo muy... Y la disciplina, lógicamente, que tiene. Si esa persona va o no va a hacer lo de las 5 comidas, si puede, por el trabajo, bueno, mucha gente que no puede, ¿vale? Y ahora llegamos a esto, al ritmo metabólico basal. Sí, claro, si yo os he dicho que lo de Harris-Benedict, que es calcular cuál es el metabolismo basal, no nos vale, pues, ¿cómo diablos yo voy a calcular cuál es el metabolismo basal que yo tengo? O sea, ¿qué necesidades calóricas mínimas yo necesito? ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora mismo ya sí que tenemos una serie de maneras de saber qué gastamos y cómo lo gastamos. Digamos, es lo más moderno que hay, ¿vale? Sí, son los estudios metabólicos, que es el análisis de gases en reposo. ¿Qué significa? Tumbamos a la persona, le ponemos un cacharrito y analizamos
todos los gases que entran y salen. Pasa por una máquina, esa máquina tiene un software y a partir de ahí, ¿qué nos da? Nos da la cantidad de hidratos de carbono que necesita esa persona, la cantidad de grasas que necesita esa persona y la cantidad de proteínas que necesita esa persona. Exacto. O sea, ya no nos vale el 50, 30, 20, porque eso es genérico. Nosotros nos hemos encontrado este tipo de análisis, lo hacemos aquí, a ver si... ¿dónde lo tengo? Exactamente. ¿Qué cantidad de calorías para mantener tu organismo vivo, tu metabolismo real? ¿Y qué tipo de combustible tú utilizas? Estos son los resultados. Y fijaros en un resultado que nos dio. Esta persona decía, esta es la teórica, la que dice Harris Benedict, ¿vale? Que según la talla, esto es lo que debe de consumir, 1936 por la edad, peso y demás. Esto, carbohidratos, la mitad aproximadamente, grasas, 30%, proteínas, 387. Y esto es lo que realmente consume esa persona. Fijaros que con estos datos os podéis imaginar si un nutricionista le dice a esta persona que tiene, por ejemplo, aquí, no utiliza casi carbohidratos para obtener energía. Sí que utiliza y metaboliza muy bien las grasas. Y sí que, fijaros aquí, que las proteínas más o menos igual. ¿Qué ocurre si esta persona llega a un sitio y le dicen, oye, que quiero adelgazar? ¿Qué es lo que le hace un nutricionista? Bueno, pues lo que os he dicho al principio. Coge, le elabora una dieta en función de qué, edad, peso, talla, etcétera, etcétera, le pone 1936 y le dice que de esos tiene 968 son hidratos de carbono. Si este nutricionista es avanzado, le dirá que lo tome con bajo índice glicémico, por lo cual luego aumentaremos lo que es los picos de insulina, vamos bien, le dirá que 581 de grasas y tal y tal. ¿Qué es lo que en realidad le va a ocurrir a esta persona? Como no quema hidratos de carbono, porque no lo quema, porque es su cuerpo, no es que ni que esté bien ni que esté mal, es que no lo quema. ¿Qué va a ocurrir? Estas 968 calorías diarias van directamente a grasa. En cambio, esta persona puede comer toda la grasa del mundo, que no va a tener ningún problema, esa grasa no le va a engordar, porque es muy eficiente a la hora de quemar grasa. Por eso muchas veces las dietas no funcionan, porque no tenemos claro cómo diablos nosotros quemamos. Y bueno, y este es un ejemplo, digamos, nosotros ¿qué solemos hacer con estos datos? Bueno, pues planificamos la estrategia básica de alimentación en función de los datos que nos han dado. Por eso normalmente nosotros acertamos bastante, ¿vale? Son contundentes, o sea, y se aprecian rápidamente, ¿vale? Luego, el estudio cineantropométrico, la bioimpedancia eléctrica. No voy a entrar mucho en esto, ¿vale? Que esto es lo que decía yo antes, que nos va a dar exactamente cómo estamos hechos tanto en porcentaje de grasa, kilogramos de grasa, kilogramos de masa muscular, los equilibrios hídricos. Aquí sí que quiero hacer un pequeño paréntesis. El agua que nosotros tomamos es muy, muy importante. Existe concentración de agua extracelular e intracelular. Tenemos que beber mucha agua. Y entonces, el más importante es el intracelular, el que hay en el citoplasma, en el interior de las células. Si ese agua es bajo, nosotros nos lo darán con este estudio, ¿qué es lo que va a ocurrir? No vamos a rendir, vamos a estar mucho más cansados. Increíblemente, con el agua, nosotros cambiamos totalmente. En deportistas, por ejemplo, el agua le ha supuesto que a una persona, si está bien hidratada, no tiene calambres. Los calambres no suelen venir la mayoría de las veces por culpa de que nos falta potasio, nos falta magnesio, no. Pero muchas de las veces, casi el 90 y tantos % de las veces, nos viene porque estamos mal hidratados. Entonces, ¡pum!, nos dan un calambre. A nivel de deportistas y, lógicamente, a nivel de personas. ¿Vale? Hay un vídeo por ahí de un oncólogo español, no me acuerdo cómo se llama, pero debe ser un medio famoso, que hace una presentación
en la que era todo el tema de relacionar el agua con el tema del cáncer y decía que era imprescindible, que el problema de las células, de la atrofia, los problemas de la gente tal, era en muchos casos, bueno, había muchos factores, claro, pero que la falta de agua, de esa intracelular o cosas, era fundamental. Claro. La gente con temas de cáncer se han recuperado muy bien, no se han recuperado muy bien y se han alargado así solo a base de beber agua y de baños de agua con sal y de cosas de esas. Parecía serio, es decir, no parecía un tal, ¿no? Sí, y tiene su sentido, fíjate tú. Fijaba además y parecía razonable. Sí. Si fuera parecía razonable. Sí. Cuando tú una célula está deshidratada, esa célula está débil. Si tú tienes ya un proceso en el que tienes un cáncer, el cáncer va aumentando. Lógicamente, si una célula está débil, es mucho más fácil mutar y que ese cáncer vaya cada vez aumentando. Si estamos metidos en un proceso de recuperación y todas nuestras células de alrededor de repente empiezan a ser más fuertes, pueden resistir. No te va a quitar el cáncer, lógicamente, el cáncer te lo va a quitar la quimio o lo que sea, ¿no? Pero sí que puede hacer lo suficiente como para que eso no crezca, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí os voy a contar un poquito, bueno, el estudio metabólico que hacemos también, lo hacemos también con ejercicio, ¿vale? ¿Para qué? Pues para medir su salud cardiovascular. Y sobre todo, ¿qué es lo que hacemos con esto? Lo que hacemos con esto es que cuando nosotros aconsejamos o prescribimos un tipo de ejercicio, nosotros tenemos que saber cómo el cuerpo responde a ese ejercicio en cuanto a los nutrientes que nosotros tenemos dentro. Si nosotros somos muy eficientes a la hora de quemar grasa y tenemos que nuestro umbral aeróbico, que nos lo va a dar aquí más o menos, umbrales aeróbicos y demás, nosotros podemos prescribir un ejercicio, digamos, muy adecuado, diciéndole que esa persona tiene que estar, por ejemplo, entre 120 y 140 pulsaciones por minuto. La frecuencia cardíaca está directamente relacionada con el consumo de oxígeno, que es lo que nosotros nos tomamos cuando hacemos el tema de los estudios. Entonces sabemos exactamente que en esa banda esa persona está quemando grasas. Justamente entre eso. Si está por encima o está por debajo, ya no funciona, ¿vale? Y nosotros podemos prescribir un ejercicio, sobre todo, muy al detalle. Bueno, ¿qué hacemos con estos datos? La planificación de estrategias, alimentación y suplementación. Aquí es como lo hacemos, y aquí lo que hacemos sobre todo es optimizar tu rendimiento. ¿Qué significa? Yo me he encontrado con muchísima gente que va al gimnasio o hace ejercicio y no es precisamente lo que más le convenga, algunos ejercicios. Lo que os he dicho antes, yo conozco muchísima gente que ha estado 3 horas en los gimnasios haciendo un montón, y bien por lo de los picos de la insulina, como os he comentado, o bien porque el tipo de ejercicio que está haciendo a lo mejor no es el adecuado para los objetivos que ella tiene. Sí está bien porque haces ejercicio, indudablemente estamos haciendo salud, pero a lo mejor no es lo más adecuado. Con esto nosotros sabemos exactamente qué tipo de ejercicio le conviene a esa persona. Descubrimos lo que he dicho, la fase aeróbica, la transición y demás. No voy a extenderme en esto porque ahí sí que ya... los valores útiles que nosotros tomamos es el consumo de oxígeno máximo. En esto hay una correlación directa con la frecuencia cardíaca máxima. Estos son los valores que nosotros nos da. Entonces, con la frecuencia cardíaca máxima, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? La máxima cantidad de oxígeno que un sujeto puede consumir en un minuto. Eso es el consumo máximo de oxígeno. A partir de ahí nos da cuál es la condición máxima que ese individuo tiene. No podemos sobrepasar esto. ¿Por qué? Porque el individuo no va a responder, ¿vale? A partir de aquí, depende, este consumo máximo de la condición física se puede variar, ¿eh? O sea, con el entrenamiento esto lo podemos variar. Depende de la condición física, de la capacidad de la bomba cardíaca, ventilatoria, la edad, hay muchos factores. ¿Cómo nosotros bajamos el consumo de oxígeno máximo? Por enfermedades cardiovasculares, respiratorias, anemia y por la edad. Pero todo esto se puede contrarrestar con entrenamiento. Bueno, después de todo esto, vamos a lo que me imagino que habéis venido casi todo el mundo. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Con todo este enrollazo que os he soltado.
Bien, primero, pregunta. Una persona que camina 3 horas al día, 4 días a la semana, ¿vale? Respecto a otra que solamente corre 25 minutos al día durante 3 días a la semana, ¿quién obtiene más beneficio sobre su salud? El que anda. ¿Eh? El que anda. El que anda. Porque se jode las articulaciones, no tiene lesión. Para los ojos, Consumo. ¿Eh? No, decir, porque sí, luego ya lo cuento, porque es que es lo que ocurre. Así, a priori, una persona que camina 3 horas con otra que corre 25 minutos. Pero si corres, activas mucho más tu sistema pulmonar, ¿no? O sea, corriendo podemos activar, esta persona a priori puede pensar que dice, bueno, es que esta persona activa mucho más los niveles, ¿no? A lo mejor otro más regular. ¿Eh? A lo mejor otro es menos agresivo y más regular, no lo sé. Y camina más horas, más días, pero más facilito. No lo tenéis por qué saber, ¿eh? Pero bueno, para que lo que sentido común dice, ¿vale? Bien. El grado de protección de la salud que tiene cada persona depende no del tiempo que se dedica a hacer ejercicio físico, sino de la intensidad máxima de actividad física que una persona realiza. O sea, que corre. Pero hay que ver cuál es la intensidad máxima, ¿vale? A esto quiero llegar a la siguiente, el concepto de estímulo lugar. Os voy a contar muchos casos que me vienen. Me viene una persona y